Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Qué bueno que el Señor nos dio la gracia para venir hoy. Yo quisiera solo hablar con ustedes algo breve en esta mañana, hermanos. Me gustaría que fuéramos al libro de Segunda de Corintios, un libro que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia de Corinto, mostrándoles el camino del Señor. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 10 y 12. Habla de nuestro andar, de nuestra caminata, de nuestra carrera y en qué vehículo debemos de andar en nuestro andar diario. Dice, llevando siempre, me gusta esa palabra, siempre, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. 4:10, la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. ¿A qué se refería el apóstol hablándonos de la muerte de Cristo en nosotros, de la vida de Cristo en nosotros? El tema podríamos llamarlo sufrir injustamente. Aquellos que estamos llamados al sacerdocio de Dios, al sacerdocio santo de Dios, no solamente debemos de pensar que en Dios solamente vamos a encontrar gozo, bendiciones. No. Fíjense que el sacerdote de Dios tenía que ser ungido con la unción del aceite santo. Había una unción que consagraba al sacerdote para Dios, para servir a Dios y para llevar a Dios. Es lo que llamamos la unción. Los sacerdotes, habían sacerdotes especiales que lo preparaban, y esta unción llevaba varias especias. Y una de las especias que llevaba la unción es mirra. Y la mirra es una especie que es, o especia, que es amarga al paladar. A nosotros nos gustan las cosas dulces al paladar, pasteles, cosas sabrosas. Pero la amarga formaba parte de las especies que llevaba la unción, que era derramado sobre el sacerdocio, y era algo amargo al paladar. El otro uso que le daban a la mirra era que con ella embalsamaban a los muertos. De manera que nosotros en esta época también hemos sido llamados al sacerdocio de Dios, y también la mirra tiene que ser parte de nuestra experiencia. O sea que la mirra, hermanos, realmente nos habla de una vida machacada, exprimida, de una vida que está muriendo. Nosotros, al venir a Cristo,
por un lado sí vivimos, pero por el otro lado estamos muriendo al hombre viejo, muriendo a la mujer vieja. Y me refiero a esa parte de nosotros que no le gusta consagrarse a Dios, o que se rebela en contra de la palabra de Dios, en contra de las cosas santas de Dios. Nosotros nos conocemos, sabemos que hay cosas que rechazan a Dios en nosotros, pero Pablo podía ver esto en la iglesia de Corinto, los conflictos que habían ahí. Habían conflictos que tenían que ver con la carne. Y Pablo les decía: nosotros, corintios, en nuestro cuerpo llevamos la muerte de Cristo. En otras palabras, una de las experiencias que tenemos que experimentar como sacerdotes de Dios es la muerte. Pero, por favor, vayamos a un pasaje en el libro de Isaías. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Esperemos que esto sea suficiente, porque el punto es sufrir injustamente. Apocalipsis, y leamos del 1 al 9, por favor. Y dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Pregonaba, bueno, ahí sí. Pues leamos ahí. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Sigamos. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Sigamos. El apóstol Juan, que era el que estaba recibiendo esto, dice: y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno o merecedor, es la otra palabra, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Seguimos. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Seguimos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que es la misma palabra sacrificado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Seguimos. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y luego, qué lindo esta parte, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Por qué el cordero, que es una figura de Cristo, cuando Juan el Bautista presentó a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo?
cuando él entró en la escena y Juan lo presentó. A lo que quiero llegar esta mañana aquí es, primero dice que el que estaba en el trono tenía un libro en su mano. Ustedes ya leyeron todo lo demás, pero algo aquí era que no había alguien, no se encontraba alguien. Como en cada época, hermanos, aún en la historia de los reyes, siempre falta ese ingrediente, que no había quien mereciera. Y en este punto, en esta revelación, Juan también está viendo que no había alguien digno que mereciera tomar el libro, mirarlo y leerlo. Pero finalmente dice que aparece el Cordero. Y la razón del por qué el Cordero es digno de abrir el sello, el libro y los 7 sellos, es que, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué él era digno? Ahí lo dice Juan, a eso vamos. Porque él fue inmolado, porque él sufrió, porque fue doloroso. Él era el sumo sacerdote, el sacerdote. Él no tenía por qué haber sido inmolado. Él no tenía por qué haber sufrido. Porque la idea que presenta Apocalipsis aquí es el Cordero que muere, no por los inocentes, por los culpables. Jesús es llevado a la cruz injustamente. ¿Lo creemos? Él no tenía por qué ir a la cruz, pero él fue sacrificado, crucificado, siendo inocente. Él estaba poniendo la vida, hermanos, por nosotros los culpables, sufriendo por algo que él no hizo. Pero, hermanos, ¿qué sacerdote? Porque él dijo una ocasión que él pudiera haber pedido 12 legiones de ángeles. Pero ¿por qué permitió él eso? Vayamos al libro de Isaías, hermanos. Solo lo que quiero es que nosotros veamos hoy que algunas veces hemos oído esta palabra que dice: para merecer hay que sufrir. Jesús tuvo que sufrir, hermanos. Nosotros los cristianos de este tiempo no queremos sufrir. Isaías 53. Esto es parte del sufrimiento del cual habla Apocalipsis. El Cordero inmolado. Isaías 53 dice en el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, fíjense, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Seguimos leyendo el verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La unción que estaba sobre él era la mirra. Él experimentó dolor, pesar, pero no por algo que él mismo haya provocado. Todo lo que él padeció, lo padeció por otros, por ti, por mí, que estábamos, ¿qué podría yo decirles? Que calificábamos para que la sentencia
eterna de Dios cayera sobre nosotros. Pero como Él tomó nuestro lugar, llevando, perdonando cada uno de nuestros pecados, hermanos. Ahora déjenme darles un testimonio de alguien, porque Dios quiera que deje claro que la Biblia dice: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. La cristiandad de ahora cree que Cristo ya sufrió todo y que nosotros ya no tenemos por qué sufrir. Pero la verdad es que es todo lo contrario, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo, ¿es cierto? Y Él, siendo santo, puro, Él mismo tuvo que sufrir como un sacerdote. Y esa es una parte que nosotros debemos de ver. Y yo no estoy tratando de decirles que debemos de buscar sufrir. No. Si somos verdaderos sacerdotes de Dios, el sufrimiento nos va a alcanzar. Y vamos a aceptarlo. Hace años, hermanos, una familia de pastores llegó a un lugar para pastorear. Ellos eran jóvenes en esa época y ellos traían muchas ganas de trabajar en la obra del Señor, predicar el evangelio, llevar vidas al Señor. Y estando viviendo allí donde ellos llegaron, la esposa de ese pastor da a luz un tercer hijo. Pero el tercer hijo nace enfermo. Pero ellos eran siervos de Dios. Creo que no había una época mejor que esa época en el cual ellos estaban sirviendo al Señor, entregándolo todo. Entonces el tercer niño nace enfermo. Y era un sufrimiento para ellos ver a ese bebé enfermo. ¿Por qué? Por 3 meses, 17 días ellos tuvieron ese bebé enfermo hasta el día que el niño falleció. Y era, hermanos, un aspecto tremendo que ellos en esa época no conocían, porque el evangelio que se ha predicado es: acepta a Cristo y todos tus sufrimientos acabaron. Acepta a Cristo y es una vida cómoda. Pero, hermanos, creo que esta parte es importante si realmente hemos sido llamados al sacerdocio de Dios. Qué tremendo, esta parte fue tremendo en la vida de ellos. Y hubo momentos en que ellos dijeron: no, si es así, entonces no. Yo recuerdo, hermanos, que cuando David llevaba el arca de la casa de Obed-Edom de donde lo tenían a la casa de él, recuerdan que en el camino, mientras la carreta iba llevando el arca y los bueyes o las vacas empezaron a tropezar, uno de los sacerdotes detuvo o tomó o afirmó el arca, y la Biblia dice que murió. Pero ese no es el punto. El punto es que una vez que este hombre murió, las intenciones de David era llevar el arca, la presencia de Dios, a su casa. Y cuando él vio la muerte, cuando él vio que este hombre murió, él dijo: no, si es así, yo no voy a llevar el arca. Si es así, a ver quién lo lleva. Recuerdan ustedes que fue cuando Obed-Edom dijo: yo me lo llevo. ¿Tendría algún entendimiento especial este hombre de Dios? Quizás. Algo que hoy muy pocos tenemos, hermanos. ¿Qué sucede con nosotros cuando vemos una bolita en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué está sucediendo con
con tantas cosas que están sucediendo hoy, ¿no? La gente temerosa. Hermanos, hoy estamos en una época muy difícil. Yo creo que por eso debemos de oír este mensaje y tomarlo muy en cuenta. Porque David dijo: si es así, yo no llevo la presencia de Dios a mi casa. En el camino alguien había muerto. Hermanos, caminar con Dios también forma parte de sufrir. Hay sufrimientos. Por eso nosotros necesitamos esta mañana, hermanos, entender que el sufrimiento forma parte, como les dijera, cuando uno sufre, hermanos, como que la vida de Cristo, como dice Pablo, es formada en ti. Cuando tú encuentras cristianos que han sufrido, y cuando tú los oyes, tú puedes ver que en ellos hay algo más que no hay en otros. Porque sin duda el sufrimiento los ha formado, los ha hecho crecer, los ha hecho madurar. Hermanos, esa es parte porque el Cordero merecía abrir el Libro. Él merecía, porque había sido inmolado. Muchas veces nosotros queremos tener una revelación, porque abrir ese libro sellado era destapar acontecimientos que no se sabían, pero que venían. Era saber un poquito más de lo que Dios estaba pensando en ese momento, de lo que Dios quería hacer. Muchas veces nosotros vamos a nuestra Biblia y queremos entender, pero hermanos, si no hay un sufrimiento en nuestras vidas, muchas veces no vamos a tener el entendimiento que Dios quiere darnos. Lo que nos hace dignos, hermanos, es a veces sufrir. Vayamos a la Biblia para ver este concepto un poquito más claro, hermanos. En Primera de Pedro 3:18, vamos ahí. Yo solo quiero recalcar sobre este punto rápido, pero sí es importante, hermanos, que hoy salgamos de aquí no solamente pensando todo sobre ruedas. No, hay sufrimiento y hay propósitos detrás de ese sufrimiento. Miren, volvemos al Cordero, porque también Cristo, ¿se dan cuenta? Padeció una vez por los injustos. Debemos de pensar en eso. Padeció por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando morimos por otros, nosotros vivimos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Cristo padeció. El punto es que esto mismo que sucede con Cristo es lo mismo que sucede con todo sacerdote verdadero de Dios. Es lo mismo, por eso Él es, hermanos, nuestro ejemplo. Él sufrió por el prójimo, Él dio la vida por otros. Y si realmente nuestro llamado es a vivir como Cristo Jesús, hermanos, no esperemos otra cosa. Vamos a padecer. El Señor quiere que así sea. En segunda de Pedro 2, 19 y 22, vayamos ahí. Dice: pero esto es agradable, dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque esto es agradable, dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias,
padeciendo injustamente. Seguimos leyendo la otra parte, 20. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Qué interesante. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Pedro aquí está presentando dos maneras de sufrir. Sufrir, porque hay gente que sufre como resultado de sus propios caminos, de sus propios errores. Y dice Pedro que lo aguantan, lo soportan, aunque no trae nada de gloria a Dios. Pero dice que si nosotros como cristianos, haciendo el bien, ¿qué bien? Quizás orando por otros, predicando a otros, guardándonos en santidad para Dios. Dice, si nosotros haciendo el bien sufrimos, dice, esto es bueno, es un sacrificio agradable a nuestro Dios. Hermanos, eso es lo que nosotros podemos ver en la vida, por ejemplo, de Jeremías, de Pablo, de Daniel. Usted puede ver a través de toda la Biblia, en la lectura que está haciendo, que muchos de estos hombres que yo mencioné, solo mencioné unos, ellos padecieron injusticia. ¿Saben de quién? Muchas veces del enemigo principal. Pero muchas veces ellos sufrieron injusticia de personas por las cuales estaban orando, por las cuales clamaban delante de Dios. Ellos padecieron injustamente, pero dice que eso era algo que agradaba a Dios. Así que, hermanos, esta mañana que quede claro en nuestros corazones que Dios toma muy en cuenta cuando nosotros sufrimos injustamente por Él y por sus caminos. Y eso nos hace dignos de que Él siga concediéndonos revelaciones, cosas preciosas, bendiciones. Pero, hermanos, a pesar de que para Dios es muy importante el que suframos por Él, lo último que quiero decirles es: también hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque alguien puede estar sufriendo como resultado de sus propios errores, pensando que es parte de los sufrimientos que debe de sufrir por Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de nuestra vida, de nuestra caminata. No siempre estamos sufriendo por las decisiones buenas, por caminar con Dios. A veces sufrimos porque hemos decidido hacer cosas que no le agradan al Señor, y ese no es la clase de sufrimiento que le agrada a Dios. Amén. Eso es lo que yo quiero dejarle en el corazón de ustedes hoy. En Dios hay sufrimiento. Si tú ya ahorita estás sufriendo injustamente, piensa, eso es agradable a Dios. Pero si tú estás sufriendo por errores que tú has cometido, hay que arrepentirnos, hermanos, y hay que pedirle perdón a Dios para que Él haga misericordia con nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude y que el Señor verdaderamente nos haga buenos intercesores. Amén. Póngase de pie y demos gracias al Señor.